Que cunda el ejemplo. Le vamos a mostrar a ustedes varios políticos que ya se vacunaron y que tratan de marcar un camino en medio de un cierto escepticismo como el que quieren arrojar sobre la gente determinados medios de comunicación. Estas son imágenes que ya compartimos con ustedes de quienes han determinado que desean vacunarse y lo hicieron. El presidente Alberto Fernández, Axel Kicillof y así sucesivamente. Va a haber a muchísima gente conocida, incluso hay también hasta de sectores de la oposición, intendentes que afuera de lo que se cultiva en la zona central de la oposición han podido tomar una determinación útil para ellos y también para el resto de la gente. Uno a uno, muchísimos de los hombres que conducen el país, la provincia de Buenos Aires, no la ciudad de Buenos Aires, han dado el ejemplo de vacunarse. Ahí está Schiaretti, que se sumó en las últimas horas y me parece que ha hecho muy bien. Es necesario que todos pensemos en positivo. Hay que recordar también a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, vacunándose. A ver qué dijo. ¿Dolió el pinchazo? Nada. Nada. Absolutamente nada. ¿Y tuvo reacciones? Nada. Nada. Ninguna. Bueno, espero poder vacunarme prontito. Increíble. No, ni el pinchazo me dolió y mira que yo soy bastante aprensiva con el dolor físico. Sí. Y además de eso, nada, porque inclusive me dijeron que me podía dar alguna película o algo. Sí, nada. De 10. Bueno, ojalá poder pronto vacunarnos. Gracias. La vacuna contra la gripe que yo me doy desde hace 6 años, gracias al doctor Capulla, siempre, por lo menos 2 o 3 veces me provocó un bajón o algo por el estilo. El otro día estaba fantástico y lo fundamental es que en todo el año me engripé. Creo firmemente en las vacunas, como le decía ayer. Me correspondo con una generación que andaba con el carnet de la antivariólica en el bolsillo como si fuera un documento, porque era imprescindible para poder viajar, por ejemplo. Entonces, desde ese lugar, por supuesto que celebro lo que en otras partes están haciendo también gentes de la política, empezando por Biden. Vea estas imágenes que tienen relación con que en los Estados Unidos, como en otros países, abundan muchísimos que hablan contra la vacuna. La cuestión política juega fuertemente. Los enloquecidos, absurdos, republicanos tienen a muchísimo. Bueno, el 70% decía que las elecciones habían sido fraude. Imagínense de lo que son capaces. Allí aparecía Kamala Harris, la vicepresidenta, también Anthony Fauci, el hombre que maneja todo lo que tiene que ver con el coronavirus en los Estados Unidos. Veamos famosos del mundo, gente que trata de dar el ejemplo. Aquí, lamentablemente por una cuestión política, ocurre que mucha gente se opone. Este es McKellen, el hombre Anthony Hopkins, bueno, muchísimos, procuran dar un ejemplo, que la gente que los sigue, que los quiere, que les cree, piense que esto es realmente algo muy, pero muy oportuno. Aquí hay que escuchar, por ejemplo, al doctor Daniel Goyan hablando de la importancia de la vacuna. Le pedimos a todos los intendentes y la gran mayoría se vacunó, incluso muchísimos de la oposición, lo hicieron público, y nos decían ellos mismos. La gente decía, bueno, si se vacunó el intendente, yo. Claro. Entonces, y también con gente que es conocida, que es querida por la sociedad, sirve. Es un acto no individual que vacuna a uno, es un ejemplo para que se vacunen montones de gente. Un viejo profesor muy querido, don Ernesto, caminaba entre los alumnos y solía decir: el único rival invencible que van a encontrar en la vida es la imbecilidad. Parece mentira, pero sucede que, en efecto, cuando uno habla con unas personas como la que teníamos hace un rato en la puerta, diciendo no a la vacuna y al barbujeo tampoco, y lo que mata es la vacuna, cosas por el estilo, uno dice, esto es imposible, no hay manera de abordar esa temática. Contra esto sirve que se pronuncien aquellas personas que reciben mucho afecto de la gente y por lo tanto mucha credibilidad. Ayer le mostramos a Elvis Presley, tuve reproches de gente que decía, ibas a mostrar a Elvis Presley, me hubieras avisado, porque Elvis se vacunó hace 65 años contra la poliomielitis y vale la pena ver aquello y sobre todo presten atención al dato que contiene lo que allí se dice. The year was 1956, and the nation was in turmoil over another epidemic, polio. A vaccine was just approved, but like now, many were skeptical about getting the shot.
So who could convince young Americans it was safe? Elvis Presley. That's right, the king of rock and roll, Elvis himself. He agreed to get the shot backstage at the Ed Sullivan Show. And here's the former health department worker who asked him to do it. Ruth Tabor is now 91 years young. Ruth, did you really just call up Elvis? I really called up Elvis. And boy, did it work. After the Elvis photo op, the rate of teens getting the vaccine went from 0.6% to 80%. Now, the question is, could one of today's biggest stars, like, let's say, Beyonce, getting the COVID vaccine have the same impact? I think every popular singer, star will appeal to some segment, so you can't lose with no matter who you go for, as long as they're a popular icon. Todo se ha confundido además con el tema en la Argentina de la Sputnik V. Había que ir contra el gobierno, hubiera venido de cualquier sitio, posiblemente hubiera sido igual, pero en este caso había un pretexto magnífico, porque hay gente que todavía cree que en Rusia está Lenin o Stalin, están allí. No existe nada de lo de ellos. Es capitalismo puro lo que hay en Rusia, y bien que lo pudimos apreciar en el Campeonato del Mundo, y bien que lo discuten, pero eso llevó a jugar con la fantasía de la gente, del comunismo, aquello del lavado de cerebro, como si aquí no hubiese lavados de cerebro, y hubo mucha oposición. Por eso vale la pena mostrarles a ustedes lo que la Unión Europea dice ahora de la Sputnik V, tan combatida por los mayordomos del establishment, del periodismo en la República Argentina. I am very happy to read the scientific report published in the prestigious magazine, scientific magazine Lancet, explaining the performance of the Russian vaccine. And now I am hoping that the European Medical Agency will be able to certify the efficiency of this vaccine in order to be used also in the European Union states. It will be a good news because, as you know, we are facing a shortage in vaccine, and if there is another source of supply, welcome. And congratulations for the Russian scientific capabilities. ¿Se dan cuenta por lo que nosotros hemos atravesado? Ahora ya están tratando de decir, nosotros nunca dijimos que la vacuna que venía de Rusia no era buena. Sí lo dijeron, sí mintieron, sí ofendieron a la verdad. Sí se llevaron por delante absolutamente todo, sí hicieron mucho daño, como han venido haciendo durante todo este tiempo de pandemia, de una manera empecinada, por una cuestión política, por una cuestión de ambiciones descontroladas de los dueños de esos medios de comunicación y sus seguidores, sus apóstoles, puestos dentro de la política. Eso fue la Unión Europea. Josep Borrell es uno de los hombres más importantes de la Unión Europea. ¿Quiere ver lo que dice el New York Times de la Sputnik V? Aquí lo tiene. Vale la pena, porque esto es formación, es información. La vacuna de Rusia es segura y eficaz, muestra un estudio. El New York Times tampoco es capaz de publicar algo que no le merezca respeto. Miren, están pasando tantas cosas por culpa del coronavirus en el mundo. Es tal la tragedia que las ciudades empiezan a ser abandonadas en algunos lugares en Europa. Hoy leía con asombro, con un colega que me proveyó de la información, Adrián Stoppelman, lo que pasa en Londres. Londres ha perdido 700.000 habitantes, gente que se fue, que no está más en la ciudad. Imagina el golpe económico que por otra parte significa. El éxodo de población sin precedentes que está viviendo Londres, una fuga que se expresa a borbotones. Personas nacidas en el extranjero se han marchado de la ciudad, de acuerdo a las estimaciones que han hecho los economistas. Es un desastre lo que está pasando, pero un desastre mayor todavía es que no entendamos razones siempre que haya una cuestión política de por medio. Lo que ahora va a haber es estremecedor. Cuando uno piensa en la lucha que está llevando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tan responsable como es él y el ministro de Salud de la ciudad Quirós, de todo lo que se aumentó en materia de contagios en la República Argentina. Estamos en la ciudad con más muertes por millón de habitantes. Y en esa ciudad la lucha es por volver a clase, sin protocolos, sin lo suficiente, sin lo necesario, mintiendo sobre los docentes una vez más. No quieren ir a clase, no quieren trabajar, como si no hubieran trabajado día por día durante todo el año 2020. Pero eso es lo que le tiran a la gente. Ahora mire esta información.
porque es importante que sepamos las cosas que ocurren. Primero, que los chicos sí se contagian, como usted podrá deducir de esta información, pero además tienen secuelas. En el Reino Unido, hasta 100 niños hospitalizados por semana, 400 al mes, 5.000 al año, por una extraña enfermedad que emerge tras recuperarse del COVID-19. Y aquí, a todo esto, lo que tenemos es una invitación a una marcha por las clases presenciales. Fíjese qué poca cosa es finalmente la oposición, que este es el caballito de batalla. Volvamos a la escuela, 9 de febrero, clases abiertas, para generar un buen lío, porque presumo que si no dan las garantías, si no dan las seguridades, de ninguna manera los docentes van a estar allí, por los chicos, por ellos y por sus familias, y yo creo que tienen derecho. Pero lo que nos sucede es la obcecación, la continuidad que se le da a la falacia, a la fake news, a la mentira, a la posición ventajera, aprovechando que la gente muchísimas veces es asediada, acechada permanentemente por sectores que tienen una gran presencia, mayoritaria, claramente, a cuando uno hace la visión, una mirada sobre la influencia de los medios de comunicación en la República Argentina. Así estamos. Mire, toman a un personaje, se llama el Tipi. Es un cantante, con todo respeto, un cantante que muchísimos de ustedes seguramente como yo, no conocían. Y lo convierten en un personaje. ¿Qué hizo el señor Tipi? El señor Tipi fue a un supermercado y fotografió lo que toda la vida se ve. ¿Sabe las veces que he protestado en mi casa y usted en la suya? Porque, ¿quién les dio esta carne? ¿Cómo puede ser? Pero no por los precios, por lo normal. Hay carne buena, carne regular, carne mala, hay quienes saben comprar. Hay quienes no. Está esa cuestión de Telgopor que me explicaron hoy. Arriba la carne parece preciosa, uno da vuelta y se da cuenta que no es así, pero esto es de toda la vida. No es solamente en función de esto que está sucediendo. Ojo, puede ocurrir que haya ventajeadas y que se hagan los vivos, pero todavía no es por eso. No obstante, esta persona dijo lo que dijo ahí en La Nación Más. La Nación Más, como TN, van a buscar siempre todo lo miserable que anda dando vueltas por este mundo para que hablen en contra. No les importa para nada cuáles son los antecedentes, la performance, la importancia, el estudio, la capacitación que tenga cualquier persona. Ni por esta persona que vamos a escuchar, lo digo. En general, recurren al que sea con tal de que haya daño de por medio. El Tipi que se expresa y que fue uno de los primeros que mostró esto, a ver. Esta carne con grasa que se hizo viral. No, esta grasa con carne. Está bien. Sí, no. Ustedes son más eficaces entonces, claro. Si encontrabas la carne te daban un premio. Y el Tipi que tiene mucho para decir y que además señala que estamos anestesiados, dice el Tipi desde su lenguaje bien popular, porque además es un cantante popular. Pablo Español tuvo que salir a encontrarse con esto, argumentando de su lado, para que la gente no crea que las cosas son así en función de los precios acordados para que la carne sea un poco más barata. Estamos fiscalizando y buscando información en distintos lugares del país de cuál era esta oferta, y lo cierto es que en las redes hay prácticamente una foto viralizada con muchas personas que repitan esa misma. Creo que realmente acá hay que ser cuidadoso. Es una oferta muy grande, puede haber algún caso puntual, pero en la generalidad se trata de carne de calidad. De todos modos, necesitamos seguir entre todos como comunidad trabajando por los precios, y ahí necesitamos el ojo crítico, también, claro, de la denuncia de las avivadas. Porque vos hacías referencia al tema de la carne. Nosotros hicimos un acuerdo con 1.600 bocas de distribución de este programa, 8 cortes populares, se bajan los precios, y sin embargo tenés una foto que te trata de deslegitimar esto, ¿no? Termina siendo una foto de un supermercado, creo que era la Anónima, en Trenquelauquen, que te termina desdibujando la medida. Bueno, lo que nosotros decimos, si se encuentran con esa situación, hagan la denuncia. Sí, porque yo decía, hagan la denuncia, enójense con el supermercado, hagan la denuncia. La Anónima, habría que decirle, Cafiero, además, aumentó el precio del agua en las inundaciones en Comodoro, aquello terrible que le sucedió.
empezó a faltar el agua y por supuesto le subieron de precio. Pueden proceder de esas maneras. Otro lío que se presentó es por lo que dijo la jefa de gabinete, Cecilia Todesca. En un reportaje vienen charlando de medidas que el gobierno tiene que tomar, y tiene que tomarlas por supuesto. Tiene que tener el brazo fuerte en ese sentido. Entonces, ante una pregunta dice, no descartamos nada. La pregunta era, entonces ustedes volverían a las retenciones tal como eran antes. Dice, no descartamos nada, por supuesto. ¿Cómo va a descartar una herramienta tan importante, tan valiosa, y yo diría, agrego, tan necesaria como esa? Hemos dado primero lugar a las conversaciones, para que no se nos diga que tomábamos medidas en exabrupto y que no conversamos con nadie y que había otros mecanismos. Estamos dando lugar a esas conversaciones, pero estamos mirando de cerca lo que pasa con los presos y nos importa. No tenemos tantas herramientas para proteger el bolsillo de las familias. Entonces, no se descarta entonces, si no se puede llegar de esta manera, una suba de retenciones. No, yo no descarto nada. Descarta nada. No, es que no lo puede descartar. ¿Cómo podría decir que renuncia el gobierno a una herramienta económica tan importante como esa? Lo tendrán que considerar, discutir. Normalmente piden diálogo. Cuando piden diálogo es porque los quieren embromar a los integrantes del gobierno, sea a nosotros. El gobierno tiene que decir, necesito esto y tomar la decisión. Sería lo ideal. Pero de todas maneras, como lo cortés no quita lo valiente, señores, vengan que les vamos a explicar el porqué de esta medida. Estos son nuestros números, esto es lo que sabemos de los números de ustedes, que no han parado de comprar Hilux miles y miles y miles, los ricos, porque no todo el campo, por supuesto, es igual, y en consecuencia establecer, si fuera posible, una especie de consenso, palabra a la que yo le temo, porque cada vez que del otro lado hablan de consenso es para embromarnos, es para sacarnos algún tipo de ventaja. Y de inmediato empezó la campaña. La mafia de Héctor Mañeto, el dueño de Clarín, con su cúpula puso esta tapa hoy, con 4 noticias. Las otras se parecen, pero mire, el gobierno no descarta subir las retenciones y el campo ya está en alerta. Deberían decir, si tuvieran un poco de decoro, nosotros ya estamos en alerta porque ellos son socios del campo. Después, como el gobierno está haciendo una convocatoria para precios y salarios, cautela de empresarios. Es para discutir precios y salarios con los gremios por la inflación. Ya están también poco menos que en pie de guerra como el campo. Cristina impuso a un juez aliado para controlar las elecciones en la provincia. El juez aliado salió primero en el concurso, está considerado uno de los 3 o 4 hombres más inteligentes, sobre todo de los jóvenes juristas en el país, y no es kirchnerista, fue Franja Morada, fue alfonsinista, trabajó con Alfredo Bravo, ahí construyó su vida. Es un hombre independiente con una historia jurídica que viene de larga data, porque su padre también es un juez que ha sido muy importante en este medio. Pero ese es el título que le ponen. ¿Para qué? Para quitarle la posibilidad de la independencia, para de alguna manera estigmatizarlo. Mire cuántas tapas publicó esta mafia mediática hoy. Finalmente el gobierno de Biden calificó de dictador a Maduro y solo apoya a Guaidó. Y no está la parte en la que dice que Biden hizo lo que no está haciendo el gobierno argentino, como si hubiera que repetir esa historia. Pero salgamos por un momento de la tapa y veamos a los divulgadores de la tapa y de las mentiras del diario Clarín. El gobierno de Alberto y Cristina Kirchner vuelve, como en el 2008, a castigar a los productores, a impedir la diversificación y a aumentar retenciones a niveles inconstitucionales. La peor política en el peor momento para la Argentina, porque son los productores los que sostienen en dólares a la propia nación. Una vergüenza. Marjorie Taylor Greene se llama esta mujer que usted va a ver. Es una disparateadora al estilo Carrió, sería la Carrió norteamericana. La echaron, no se pudo más con ella y la echaron del Congreso, la barrieron, porque es una incitación permanente a la violencia, que es exactamente el rol que cumple Carrió. Una cuestión, una actitud de enorme violencia, le tira mucha violencia a la sociedad en la cara y reclama procedimientos violentos como hemos visto 1000 veces y se puede demostrar con cualquier archivo que uno tenga a mano de la personalidad de Carrió. Pero veamos quién es esta señora Marjorie. A sea of people
if we shut down the streets, if we shut down everything, if we flood the Capitol building, flood all the government buildings, go inside. These are public buildings. We own them. We own these buildings. Do you understand that? We own the buildings and we pay all the people that work in the buildings. There is an Islamic invasion into our government offices right now. Kennedy getting killed in the plane crash. That's another one of those Clinton murders, right? Black and Hispanic men, do you want to know what holds them down? Gangs. Being in gangs and dealing drugs is what holds them down. Hasta republicanos votaron para que se fuera de una buena vez, porque a veces en algunos sitios los disparates se pagan. No es tan frecuente entre nosotros. Hablaba en su tapa el diario de Venezuela, del ataque a Venezuela. Yo le quiero recordar, hace pocos días, un par de meses, se cumplieron 50 años de la asunción de Allende en Chile. Ese mismo día, claro, lo reconocen 50 años después, a través de los archivos que ahora publicaron. Ese mismo día en que lo iban a designar en el Congreso, empezaba la tarea despiadada porque no querían ese gobierno, porque iba a ser un gobierno progresista, inclusivo, socialista. Entonces, desde el primer día comenzaron a atacarlo con el Mercurio, la Embajada de los Estados Unidos y la CIA, y dieron el golpe de Estado. Ahora se sabe, para que tengamos en cuenta, qué hay cuando denuncian a Venezuela y le quieren exigir al gobierno argentino un comportamiento que se adecue a lo que el gobierno de los Estados Unidos quiere, como si no fuera el país más golpista que existe. En noviembre, Salvador Allende asume como presidente de Chile, provocando preocupación en el gobierno estadounidense. La consolidación de Allende en el poder, por lo tanto, supondría varias amenazas muy graves a nuestros intereses y posiciones en el continente. Documentos desclasificados que permitieron conocer hoy esta frase, formulada por el asesor de seguridad nacional norteamericano Henry Kissinger al entonces presidente Richard Nixon, solo 2 días después de que Allende asumiera el cargo, y que buscaba que Nixon adoptara una postura menos pasiva frente a la situación política en Chile. Y llama la atención sobre una nota tomada a mano por el director de la CIA, quien registró las siguientes palabras del mandatario. Si hay una forma de desbancar a Allende, mejor hazlo. Así de simple, si hay una forma de derrocar a Chávez, mejor hazlo. 2002, Shapiro, embajador de los Estados Unidos en Venezuela. Y ahora también, si hay una forma de sacar a Maduro, de la manera que sea, ya atentaron contra la vida de Maduro. Cosas que pasen inadvertidas porque aquí, lo diremos en C5N, no sé si habrá algún otro medio, pero los mayoritarios escondieron por completo que los Estados Unidos hicieron su desembarco, pusieron dinero y pusieron mercenarios que entraban a Venezuela para matar al presidente Maduro. Un presidente electo en elecciones democráticas que ellos quieren negar porque siempre acuden al fraude como único argumento para poder dar vuelta a las cosas en aquellos países que no les hacen el gusto, sobre todo los que tenían mucha fruta o tienen todavía en Centroamérica, o los que tienen mucho petróleo, como en el caso de Venezuela, o el caso de Irak, donde mataron a 1 millón de personas, con el invento que ahora trasladan también a Venezuela de que había armas. No tenían ni cuchillo de madera en aquel momento en Irak, pero ellos dijeron que había armas, asaltaron un país, se quedaron con el petróleo, hicieron el negocio de su reconstrucción. Vean la película El Vicepresidente, El Vice, que es muy interesante sobre esto, y además mataron a 1 millón de personas. ¿Qué les importa si ellos tienen el periodismo de acá, de cada aldea, y el periodismo universal más o menos alineado con esa mentira? Mentiras. Hoy hace 7 años de la tragedia de Iron Mountain. Había un poder diabólico alrededor de Iron Mountain, sí, de sectores económicos y mediáticos que tenían allí escondido muchas cosas, y a alguno ya no le resultaba posible mantener ese lugar. Y lo incendiaron. Seguramente no pensaron en que iban a morir rescatistas y bomberos, como sucedió. Estas son las imágenes dolorosísimas de lo que ya lleva 7 años sin encontrar justicia y con sus familiares reclamándola y sin derecho a ser querellantes. Hoy, Mauricio Polchi estuvo conversando con Jorge Campos, familiar de una de las víctimas. Es que la justicia de una vez por todas abra los ojos, que vayan a juicio oral. Es evidente que esto fue totalmente intencional. Ellos programaron este incendio
Lo que no tuvieron en cuenta fue que iban a tener tantas víctimas y que las víctimas iban a ser bomberos. Ellos fueron los que programaron y dijeron, vamos a prenderle fuego a esto porque hay algo más pesado adentro que no queremos que se sepa. ¿Y qué es lo que no quería que se sepa? Que no se sepan, era todo esto del lavado de dinero que tenía. Entonces, por eso murieron los chicos, por eso murieron, por un acto de corrupción. De lavado de dinero. Los fondos buitres también andaban por allí, por supuesto, tenían alguna relación con este tema, lo cual nos sorprende, por supuesto. Lea esta noticia y le deseamos a los familiares que puedan encontrar la satisfacción mínima de la justicia. Iron Mountain, su relación con los fondos buitre y el premio que le otorgó Macri, y toda una historia al respecto. Pero es viernes y quiero terminar poco a poco entibiendo el alma, mientras ya preparan sus herramientas de trabajo Antonio Fernández Llorente y Daniela Ballester, porque se viene el debate abierto. Quiero que ustedes vean algo maravilloso que un artista que se llama Christian Kili Glasser ha hecho en Punta Indio, de Diego Armando Maradona. Tienen algunas obras formidables. Los que viven cerca de la cancha de Nuevo Chicago seguramente han visto un Perón incomparable. Lo hace con latitas, con hierros, con lo que sobra. Mire lo que ha hecho de Diego Armando Maradona mientras se escucha al artista. Ahí está Kili. Al Diego, tiene más de 3 metros de altura, todo con chatarra, hierro, también para aportar un poco a la ecología. Se me ocurrió justamente el día que falleció Diego, la primer pauta es convocar a los vecinos a que colaboren trayendo fierros, ¿viste? A toda la comunidad. Puede venir un abuelo con un nieto de la mano a traer un fierro y ya saben que ese fierro quedó en la mano de Maradona, ¿entendés? O en la pierna o en cualquier lado, y ese chiquito cuando sea grande se va a acordar que vino de la mano de su abuelo a colaborar trayendo un fierro. Digamos, eso es lo copado que tiene esto de la cultura popular, participativa. Pasan cosas increíbles con Diego. Algunas están inventadas por el corazón amoroso que la gente le dedica a Diego Armando Maradona. Miren esta fotografía. Había una casilla con el rostro de Maradona pintado. ¿Dónde va a parar el arco iris? Y lo fotografían exactamente a donde está el dibujo, la pintura de Diego Armando Maradona. Hay un homenaje permanente en Tecnópolis a Diego. Vale la pena que también los invitemos. Hay que hacer correr la voz de las cosas bellas, de aquello que nos cambia la ecuación tan mortificante de los tiempos del COVID, de los tiempos de la mentira sobre el COVID, de los anticuarentena, de los antitodo. No podemos dejar de buscar aquello que signifique un alivio en tantas batallas que hay que librar. Mire lo que pasa en Tecnópolis. Usted lo conoce a Diego cantando Si el pibe se salva, el sueño del pibe. La orquesta de Tecnópolis está allí haciendo ese tema mientras uno lo ve a Diego y la gente, mire qué lindo Tecnópolis, está celebrándolo al Diego. Llegaron la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara soy yo, y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, mujer de su dormir. Jugaré en la quinta y después en primera, yo sé que me espera la consagración. Que bien organizado el protocolo ahí en Tecnópolis, ¿eh? Pero esto no es todo, le quería decir. Para el final, algo bien explosivo, para que usted se quede con una sonrisa y con la tibieza, que es lo que se merece de nosotros, por gratitud, mínima gratitud, Diego Armando Maradona. Se sacaban chispas con Robertito. Te vio que estaba allí Robertito Funes Ugarte, nuestro compañero, verdadera estrella de nuestro canal. Bueno,
nos quedamos mejor al final del viernes. Ahora volvemos a los temas serios también con Antonio y con Daniela. Por mi lado, muchas gracias a Anabela Sánchez por todo lo que hacen, mi productora, junto a Julián Capazo, que se está tomando unos días, y Federico Ferro. Gracias a todos y hasta el lunes. Buen fin de semana. Hasta el lunes si Dios quiere.